Ya va a regresar el fútbol de clubes y tengo realmente muchísimas cosas que comentar. Quiero comentar, yo creo que un poco más de jugadores, porque me he dado cuenta de que he hablado mucho, yo creo que más que nada del tema, pues del futuro del equipo, temas filosóficos, ¿no? Como cuánto tiempo tardaremos en estar de vuelta, nivel del Barça, esta clase de cosas. Y me dejo mucho, casi no dejo espacio para comentar videos más específicamente sobre futbolistas en específico, pero yo creo que es lo que quiero empezar a hacer un poco más a partir de ahora. Y quiero empezar con el hombre que está de moda en estos momentos, que evidentemente es Ferran Torres. Bueno, Ferran Torres, ¿por dónde empezar? Cuando lo ficharon, yo sinceramente sí creí que fue un precio extremadamente alto, pero hasta cierto punto cuando empezó a rendir yo empezaba a creer que era un precio, yo creía que bastante justo, y no quiero ser ventajista ahorita porque está en un momento muy bueno, en un estado de forma muy bueno Ferran, pero yo desde que le había empezado a ver jugar ya más con más regularidad y le vi cómo funcionaba en el Barça y con Xavi, y una de las principales cosas que yo había llegado a decir es que Ferran Torres, y lo decía cuando era incluso impopular, se me explicó, cuando nadie quería a Ferran y le pitaban, yo de las cosas que decía era pues lo de siempre, que Ferran era un jugador en el que yo tenía absolutamente muchísimas. Es un jugador junto con Pedri, Gavi, ahora Lamine Yamal, Balde. Es un jugador en los que más tenía puestas mis esperanzas. ¿Pero por qué? Es un jugador en los que tenía más puestas mis esperanzas por una razón. Y es que el jugador, pese a que tácticamente tiene roles diferentes y pese a que sus características son diferentes, yo creo que más que nada por el perfil, es un jugador que no puedo evitar que me recuerde a Pedro Rodríguez, el que estuvo en el Barça de Guardiola, Pedro Eliazar Rodríguez Ledesma, más que nada por el perfil, si me explicó, de lo que es decir, un jugador que es disciplinado tácticamente, un jugador de gran trabajo defensivo, un jugador como los que denomina Van Gaal como los jugadores de equipo. Y yo una de las cosas que había llegado a decir es que para mí una de las cosas más injustas que se hacían con Ferran era que se le tiene como la etiqueta de que es un tronco, ¿no? De que es una especie de paquete, un mal jugador. Y pues no sé si incluso creo que esto sí le llegué a hacer video, hice unos cuantos videos de Ferran y en uno llegué a comentar sí o sí que para mí, antes de hacer un análisis de Ferran, se tiene que entender qué clase de jugador es Ferran Torres y entender que Ferran no es un Messi, no es un Neymar, es decir, que no es un jugador de una gran capacidad del 1 contra 1, no es un jugador que tiene un regate increíble y un desborde y un dribbling tipo Ronaldinho, una cosa por el estilo, pero que es un jugador pues más que nada finalizador, un jugador para jugar para atacar al espacio, un jugador para pues golear, asistir, esta clase de cosas. Y después cuando llegó aquel mítico partido contra el Villarreal, donde terminó, dando una exhibición, el jugador terminó haciendo cosas muy interesantes, terminó jugando, no sé si por órdenes de arriba, pero terminó jugando más al pie, no en conducción. Y también ahí hice un video donde, bueno, dejé pues en claro que era solo un partido, pero que era el Villarreal de Setién, y el hecho de que hubiese jugado así, como con 5 regates completados, pues era un partido espectacular. Y que yo decía que yo no le veía dribbling, pero al parecer el jugador me sorprendió gratamente y al parecer tiene incluso recursos para jugar así. Y yo lo que dije es que ahora, si ya pensaba bien de él, pues ahora pensaba todavía mejor. Es un jugador que puede atacar al espacio, es un jugador que ya pienso que puede jugar al pie, o en conducción, como lo querramos llamar. Es un jugador que tiene una gran capacidad para atacar al espacio, y es un jugador que también había dicho que tenía para mí muchísima pegada. Lo que no tenía era efectividad, pero los goles ¿cómo se puede tener pegada y no efectividad? Efectividad entendiendo de que tú tienes una ocasión y la puedes fallar, pero los goles que mete Ferran eran goles pues de momentos muy difíciles, desde ángulos muy difíciles, con poco tiempo y espacio, donde el jugador podía pues hacer goles. Y el jugador pues de hecho creo que su primer gol, no sé si fue en Copa contra el Athletic, pero fue un gol que no tenía ni tiempo ni espacio, de hecho ni siquiera hubo una ocasión, fue un zapatazo desde fuera del área. Y entre eso, todo esto que estoy hablando aquí de la pegada, el tema de que es un jugador que puede atacar al
espacio. Ahora pues ya gran capacidad para el 1 contra 1, ¿no? Dribbling, disciplina, es un jugador que va a presionar, guerrero, luchador y todo, repito, es un jugador que no puedo evitar que me recuerda, pero incluso en ese sentido también me recuerda a Pedro Rodríguez, porque Pedro era un jugador que Guardiola generalmente lo utilizaba junto con David Villa para atacar al espacio, es decir, Messi era pues ahora sí que nuestro creador de juego y tanto David Villa como Pedro eran los dos que atacaban por las bandas. Messi atraía y regateaba por aquí, por el centro y los dos pues atacaban al espacio por las bandas, por eso están tan pegados para hacer grande el campo y al tener que cubrir tanto espacio y al tener que marcar un jugador como Messi pues hacía que pudiésemos jugar muy bien. Pedro en diferentes ocasiones llegó incluso a tener demostró un regate, pero no era un regate natural, no, era un regate más que nada practicado y se notaba mucho porque tenía regate, pero no era ni de broma un regate de gran calidad técnica, era un regate pues repito, practicado, que muchas veces le salió bien. Por ejemplo, siempre recordaré ese partido contra Alemania en las semifinales del Mundial, donde Pedro, no sé si me da la impresión de que hizo más de los que obtuvo, pero en ese Mundial, en lo que puedo jugar, Pedro más que atacar el espacio se dedicó a encarar. Y contra Alemania pues vamos así, fue un festival, sí, y por tanto por las características de que el regate tal vez no de una gran calidad técnica, pero sí pues un regate, atacar el espacio, todo lo que estoy comentando aquí, trabajo defensivo, al aparecer por aquí, por allá, trabajo en presión, repliegue tras pérdida, el sprint, todo esto es lo que me hacía recordar a Pedro, y Pedro es uno de los jugadores que yo pues digamos que más aprecio y valoro de lo que ha sido el Barcelona, y el hecho de ver a Ferran Torres así, yo sinceramente pues digamos que le apoyo normal por ser un jugador del Barça, pero al ver lo que él hace y al recordar, repito, lo que el perfil que es, no podía evitar yo tener una especie de cierto, no voy a decir que apego emocional, pero sí una especie de cariño futbolístico que me hace apoyarle un poco más, porque digo, es que este es el perfil de jugadores que a mí me gustan. Tal vez jugadores que sí no son cracks mediáticos, pero que sí son jugadores que suelen tener digamos que esta capacidad para poder explotar y poder hacer cosas muy interesantes, que claro, como se llama Ferran Torres y no se llama Ferraniño o Van der Fer o se llama Ferrenbauer, una cosa por el estilo, pues claro, no, como que no suena mucho, ¿no? Y como no es rubio ni tiene los ojos azules o verdes, pues no destaca, pero es un jugador que al poco tiempo que tú veas, yo creo que puedes quedar convencido de que es un buen jugador. Cuando tú entiendes qué jugador es, tú dices, y tú puedes llegar fácilmente a la conclusión de que este tipo en una posición y rol que se ajuste a sus características, un entrenador que confíe en él, una afición que le apoye, o sea, con continuidad, el contexto que se tiene que dar, este tipo va a triunfar en cualquier momento. Guardiola llegó a decir esas palabras de que si el Barça mejora, Ferran mejorará, y empiezo a creer que es cierto, porque cuando se habló del fichaje de Ferran Torres se comentó muchas cosas, como que habían ciertas variables en el contrato, como en la mayoría, y una variable era si quedaba campeón de goleo, otro por si ganaba el Balón de Oro. Y yo me quedaba, pero ¿por qué una variable por el Balón de Oro? Será para rellenar en todo caso variables, no tal. Porque yo dije, ¿cómo va a ganar el Balón de Oro? Y claro, cuando apenas llegó al Barça y empezó sin adaptación, como 2 meses sin poder jugar, si mal no recuerdo se lesionó en noviembre o octubre ante Italia, y a partir de ahí pasó como unos 3 meses hasta febrero, una cantidad importante de tiempo sin jugar, y el tipo llegó y se adaptó, empezó a meter goles, y cuando empezó más o menos a fallar, como por ejemplo contra el Galatasaray, se le empezó a decir que no, Ferran Torres, ¿no? Que ya sabemos que se hace esto, ¿no? Como Ter Stegen, fraude de Jong, Sergi Roberto. El otro día Sergi Roberto solo falló un pase contra los Osasuna y ya la empezaron a decir de todos. Bueno, los de siempre haciendo lo de siempre, ¿no? Todos son malos, todos son desgraciados, todos son malísimos. Y a Ferran se le puso esta etiqueta, pero a mí me llamaba mucho la atención, y es que, como por qué por ejemplo, contra el Galatasaray, que falló como unos 10 goles, una cosa por el estilo, una cosa surrealista, todos vieron el error y dijeron, no, es que este Ferran falla todo, no sé qué. Y a mí me llamó mucho la atención de que falló 10 goles, pero digo, ¿y cómo es posible que hayas tenido oportunidad de 10 goles? ¿Cómo es que se mueve este tipo como para poder casi darse el lujo de fallar 10 ocasiones? Claro, es similar a lo que le pasaba a Vinicius, todo era, y no desde nosotros, desde el barcelonismo, era desde la propia meseta. Se reían de Vinicius, le decían ficticios y fallicios Junior, porque claro, generaba pero siempre fallaba todo. Y estuvo ese clip de Benzema donde decía, no
se la pases a Vinicius. Sí me explicó, pero nadie se daba cuenta de, bueno, sí falla, pero ves lo que está generando. Apenas mejora esta efectividad, que esto es cosa de confianza, de tema táctico. En cualquier momento da un cambiazo y va a llegar. Llegó Ancelotti y dio un cambiazo espectacular Vinicius. Pues yo decía algo similar. Ferran falla, pero la mayoría de las ocasiones que falla es porque él las genera, tanto por su posición o porque él llega a hacer algo. Entonces, este tipo en cuanto mejore va a ser un jugador increíble, porque cuando llegó apenas llegó y sumó como en 10, hubo un momento, no me acuerdo, creo que hasta, estoy hablando, no sé desde cuándo, pero hasta el parón cuando jugamos contra el Madrid les metimos 4 en el Bernabéu. Ferran en ese periodo de tiempo jugó como unos 10 partidos y metió, creo que si mal no recuerdo, 5 goles y 5 asistencias. No me acuerdo del número de goles y asistencias, pero el chiste es que era una producción de 10 goles en 10 partidos. Y yo dije, Dios mío, pero ¿esto qué es? Y ahí es cuando ya empecé a decir, oye, ¿no será que esta variable de si queda campeón de goleo no vaya a ser que al final sí era en serio, ¿no? Porque claro, tú ves a Gerard Moreno que llegó a ser campeón de goleo y tú dices, oye, un jugador como Ferran titular en un Barça que mejore en esta dinámica puede perfectamente ser un campeón de goleo, e incluso puedo llegarme a creer que en un Barça, por ejemplo, que llega pues tal vez a ganar triplete, que llegue a donde él meta goles, asistencias, no obviamente campeón, tendría que ser todavía mejor de lo que está haciendo ahora, pero este tipo podría meterse fácilmente entre los 25 candidatos, o sea, uno de los mejores jugadores del mundo, y yo lo pensaba así. Y muchos me van a decir loco, y de esto me acuerdo también que lo comenté cuando hablé de estos números de Ferran, es que yo había dicho que en un promedio de 45 partidos, es decir, los 38 y digamos decir 16avos, octavos, que ya nada más es un partido de la Copa, ¿no? 16avos, octavos, cuartos, semis, final. 38 más 5 son 43 y vamos a poner unos vamos a decir que uno que otro partido suplente, ¿no? Hay en Champions, vamos a decir que unos 45 partidos en general. Yo sí me creo que Ferran sea capaz de hacer entre goles y asistencias, 45 goles en 45 partidos, tal vez 23 asistencias y 23 goles y 22 asistencias, o simplemente con que sea 20 goles y 20 asistencias, producción de 40 ya es suficiente. Sí, incluso tal vez en un momento donde esté en un estado de gracia puede meter más, puede meter menos, pero aproximadamente ahí. Muy similar la cantidad de goles producidos entre goles y asistencias, goles producidos y la cantidad de partidos jugados. Y eso sin contar pases claves, sin contar el trabajo en la presión, en el repliegue, la actitud. Yo dije, es que este es un fichajazo. Y cuando todos dudaban, y repito, no es que yo me quiera aquí tirar flores o que yo quiera destacarme aquí o sonar ventajista ni nada, pero cuando todos dudaban de él, yo no, porque yo tenía mis mismas opiniones, como ahorita con Flick. Lo acaban de destituir de Alemania, da la sensación que con Nakama, porque el día de ayer le ganaron a Francia, cosa muy curiosa, que no le ganes a Japón, pero sí a Francia, que es una superpotencia. Y claro, ahora pues como que todos dudan un poco, le han machado el currículum, pero yo no dudo de Flick. Yo lo que he visto en el Bayern me deja asombrado. Y de Ferran lo mismo. Yo viendo lo que he visto, yo digo, es que esto es imposible que esto sea de casualidad. Por mucho que esté en un mal momento, de que tiene la capacidad, la tiene, porque eso que hizo antes no puede ser de casualidad. Entonces, esto que ha hecho Ferran, yo sigo confiando en él. Tal vez puedo llegar a dudar de que él ya no pueda revertir la situación. Suplente, que la humillación de que prefieren poner a un extremo en su zona antes que a él, metiéndolo ahí uno que otro partidillo, ahí que sí por la izquierda, por la derecha, que el empeño de Xavi de a fuerzas querer ponerlo de 9 cuando él no es 9, el ponerlo un día sí, un día no. Yo dije, no, es que yo no dudo de Ferran, pero sí dudo que pueda darle la vuelta a la situación. Y claro, ahora estás viendo esto y yo digo, pues bueno, me sorprende. Yo no creí que era capaz de voltear la situación, pero sí confiaba en sus características. Y ahorita, ¿cómo está Ferran? De momento creo que lleva unos 8 partidos jugados, y de estos 8 partidos es que el tipo prácticamente acumula 7 goles y una asistencia, creo. Volvemos a lo mismo, 10 partidos, producción de 10 goles por partido, 10 goles en 10 partidos, como 5 goles y 5 asistencias. Ahora 7 goles y una asistencia.
Claro, tú lo que empiezas a ver aquí es que aquí claramente se está inclinando la balanza y tú dices, oye, otra vez lo mismo. Esto ya no es casualidad, esto es causalidad. Lo de antes no fue casualidad, pero esto lo que vienes a confirmar. Y claro, tú lo que ves es un cambiazo ya no solo en Ferran, sino en su actitud. Tú lo que ves es un Ferran que, como dicen, ¿no? Que la mentalidad de tiburón, que sale ahí y corre. Incluso lo ves en la manera de entrar desde el banquillo, cómo sale en lugar de apático, sale corriendo con intensidad, el gesto incluso en la cara, o sea, parece que está como convencido de que va a marcar. Y le ha marcado creo que al Arsenal, al Milan no lo sé, al Tottenham le ha marcado al Madrid, que los tiene de clientazos, le ha marcado al Villarreal. Ahora con España fue internacional y empezó a meter otra vez gol, que Luis de la Fuente lo convocó, que muchos empezaron a decir, ¿no? Luego con estas faltas de respeto de Luis de la Cope, pues empezaron a creer, ¿no? Que claro, es que esto no lo convoca porque pues es que no lo quieren los del Madrid y él a obedecer. Claro, ahora ya les ha callado, ya demostró que no, que tal vez no confiaba en su estado de forma, y ahora que le ve mejor le convoca. Por ese tema de Dani Olmo, que se fue, y Asensio, ¿no? Lamentablemente esperemos que no tenga nada grave. Y el asunto aquí es que la ha convocado y con España regresó y ha rendido muy bien. Con España marcó, creo que en la goliza de Costa Rica llegó a participar muy bien. Es decir, Ferran es un jugador muy completo, que yo creo que no está realmente a su máximo nivel. Cuando él sea titular indiscutible, yo creo que va a marcar mejores números y que va a ser similar a Firmino en el Liverpool. No las características ni tácticas ni técnicas, pero sí el contexto de que es decir, es un jugador que no es un crack, ha sido un fantasista, pero es un crack porque es disciplinado tácticamente, y eso también es ser un crack. Si es un jugador disciplinado tácticamente, que en un equipo bien trabajado, Firmino pues se metió en quinielas de Balón de Oro, se metió en cosas muy importantes, y aquí exactamente lo mismo. Si él fuese titular todos los días en un equipo bien trabajado, que ganara ligas, que ganara en un momento Champions, o espera un triplete, que confío en Xavi que lo puede hacer, pero todo con tiempo y paciencia y a su tiempo, pues todo lo que podrás ver es que claramente lo que tenemos es un jugador extremadamente valioso y que podría ser, repito, un homólogo a lo que fue Firmino en el Liverpool. Si me explico, no tema táctico, no tema de características técnicas, sino más que nada el contexto. Un jugador disciplinado tácticamente, un jugador luchador, que eso es lo que caracterizaba a Firmino, no un equipo bien trabajado. Pues evidentemente es increíble, y Ferran yo creo que puede hacer esto. Que el hecho de que sea titular yo no lo veo, porque es que fíjate, tenemos en una proyección, ahorita estamos teniendo de titulares a Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal. Y tenemos a Ferran, va a llegar Vitor Roque, Ansu está cedido, y eso que se fue Abde, eso que bueno, pues que los demás jugadores, pues digamos que son en general los que tenemos. Es decir, tendríamos si nos quedáramos con estos jugadores y regresar a Ansu y llegar a Vitor Roque, tendríamos 6 jugadores para 3 posiciones, es decir, las tendríamos dobladas, y si sigue así más o menos, yo creo que podría tal vez pelear por un hueco, y no es fácil para Xavi, porque es que no está siendo fácil realmente el hecho de poder dejarlo en la banca, porque con este rendimiento te está exigiendo ser titular. Está marcado de momento más que Lewandowski y más que Ansu, más que Lamine Yamal, y que todos, tal vez no con juego digamos que fantasista de generar pues al pie, pero sí con sus movimientos y sus goles se está generando bastante. Y hay una cosa que yo no estoy tomando en cuenta, y es el hecho de que no ha jugado, que yo sepa, prácticamente los partidos de titular. Que yo sepa, creo que uno nada más, y los demás prácticamente los ha jugado todos de suplente, entrando desde el banquillo a los partidos. Entonces estamos hablando de que lleva una producción como... Está haciendo prácticamente algo muy similar a Luke de Jong, es decir, casi no juega y está empezando a marcar. ¿Por qué? Porque el contexto es bueno y su actitud es mejor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que está empezando a pasar aquí algo en lo que, pues claro, Ferran está empezando a ser un jugador que marca cada menos de 40, es decir, está acumulando un promedio creo que de como 40-35 minutos, gol cada 35, 36, cada 40 minutos más o menos, es decir,
prácticamente en un partido completo sería hasta 2 goles por partido. Yo creo que Ferran está en un momento muy bueno en un estado muy bueno de gracia en estos momentos, y me alegro sinceramente por él porque la ha pasado mal. Y repito, recibió críticas injustas. Yo desde el principio confiaba en él y cuando todos no seguía confiando, y repito, no es para tirarme flores, y yo repito, yo me ponía triste, ¿no? Porque cuando sonaban esas informaciones de que salía al Arsenal o no al Aston Villa o no sé de dónde, me ponía triste porque decía, es que yo sí o sí quiero que el jugador yo sí o sí quiero que este jugador termine triunfando en el Barça, porque repito, esta clase de jugadores son los que me gustan, pero no porque me gusten porque yo los quiera sí o sí más que al Barça, sino es que estos son los jugadores que necesita el Barça, menos Neymar y menos incluso Dembélé y más Ferran Torres. Esto es lo que nosotros necesitamos, jugadores comprometidos y de este estilo, y Ferran sí o sí es este tipo de jugador, y es este tipo de jugador que yo tanto quiero y por ende que tanto apoyo. Y Ferran, pues en conclusión, ya para ir cerrando, redondeando la idea, terminando, creo que este jugador está en un momento muy bueno y que espero que con todo esto pues pueda llegar a triunfar y que pueda llegar a darnos pues ahora sí que un plus, un extra, ¿no? Y que empiece a sumar minutos en Champions, en Copa, en estos partidos, incluso partidos resueltos, que empiece a entrar y que poco a poco se empiece a hacer un hueco, porque así yo creo que se la está poniendo difícil a Xavi con Joao Félix, con Lamine y propiamente con Lewandowski. Entonces yo lo veo muy bien y espero que siga así. Puede jugar por las dos bandas y por de la delantera, por todas las posiciones del ataque en cualquier rol, al pie y al espacio, que acá tiene pegada, está empezando a mejorar su efectividad, con más confianza, trabajo defensivo, en presión, repliegue, sprint. Le veo sinceramente todo un jugador que, repito, yo no sé cómo alguien podía dudar de él, de su dinámica sí, pero de sus características, ¿no? Y espero que sigan esto y pues desearle las mejores de las suertes y ver, ¿no? Con emoción qué es lo que pasará aquí en el corto, medio y largo plazo. Y no me gustaban las informaciones de que saliera porque dije, es que este jugador vale mucho, y el hecho de que lo hayamos devaluado tanto me dejaba bastante inconforme, pero bueno, a fin de cuentas espero qué bueno que se quedó y espero que rinda espectacularmente bien. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal Anime Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.